Bien, compañeras, compañeros, muy buenos días, ¿no? Otra vez y buen inicio de semana, pues bienvenidos a un, a un segmento más de su diplomado en pensamiento crítico, esperando que les esté resultando de mucha utilidad y de que en las próximas sesiones pues permitan redondear y concluirlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿estamos todos bien? Fernando, Alberto, ¿sí? Joel. Roberto, ¿cómo estás? Aurelia, muy buenos días, buen inicio de semana, desde luego, ¿verdad? A todas y a todos, Jonathan. Bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer una breve recapitulación. Yo soy partidario de que en medio de tanta información, tantas imágenes y sonidos que nuestro tremendo cerebro procesa, ¿no? Que verdaderamente somos unas máquinas biológico-culturales maravillosas, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que divinas, pues también es importante mantener cierto orden, claridad, retención, precisión en algunos elementos de lo que consideramos pensamiento crítico y como se va viendo en el diplomado, sus aplicaciones en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito del derecho, en el ámbito de la propia mente, de la propia forma del razonamiento, en el ámbito de la política, como se denomina el módulo de hoy, y esto ya es un reto porque pues por política podemos entender, pues dependiendo de la escuela, la corriente o el enfoque, pues diferentes nociones eh, eh, por esta palabra y esta práctica, ¿verdad? Como es la política. Entonces, les propongo hacer esta recapitulación en los términos en que yo lo he venido trabajando con ustedes y después pasar a ver una imagen y un panorama general de cómo, con base en este enfoque, que es uno de los posibles enfoques de las ciencias sociales en relación con la evolución de la modernidad occidental, de cómo han pasado las cosas en el mundo occidental en los últimos siglos, cómo podemos identificar estos procesos históricos y cómo las ciencias sociales y las humanidades, también las ciencias naturales, eh, están haciendo un esfuerzo permanentemente para entender, digamos, que de dónde venimos en términos del mundo moderno, eh, dónde estamos y hacia dónde vamos, lo cual es, me parece que un reto obligado para este diplomado de pensamiento crítico. Bien, entonces les propongo ese itinerario, ¿de acuerdo? Como siempre, está abierto el chat para ustedes, como siempre, las preguntas que quieran hacer o los comentarios, sí les pediría su atención y que pudiéramos, digamos, como que en cada bloque de media hora aproximadamente, pues detenernos para escuchar también sus puntos de vista e irnos retroalimentando, ¿sí? Eso sería muy importante. Entonces, vamos a proceder de esta forma. Eh, vamos a ver. Bien, ahí tenemos nuestro cuadrito maravilloso, donde está, digamos, concentrado todos los elementos que hemos venido compartiendo en los módulos que hemos estado juntos, ¿no? Entonces, yo les comenté que en el tema del pensamiento crítico, la idea, me parece a mí, que de lo que se entiende por pensamiento crítico se desdobla en tres vertientes, ¿no? En tres vertientes. Una primer vertiente es cómo nosotros pensamos, cómo pensamos y cómo pensamos como abogados. Por eso está la idea en el diplomado de ver los momentos de rupturistas, de cómo unos filósofos, unos intelectuales pensaron de cierta forma y cómo criticaron el pensamiento previo, prevaleciente, de tal manera que dieron un paso más y para eso pues tuvieron que hacer operaciones
propias de un pensamiento original, un pensamiento analítico, un pensamiento escéptico, ¿no? Con una actitud escéptica y con la idea de que no lo demos por hecho, no lo demos por sabido, no lo demos por bueno, por legítimo, verdadero o científico, cualquier discurso o cualquier texto, sino que la idea es que nos detengamos, que seamos analíticos, que lo revisemos 3 veces antes de pronunciarnos sobre un texto. Texto en el sentido más amplio, en un sentido posmoderno, texto es lo que está pasando aquí entre nosotros, texto es lo que pasa en cuanto abrimos los ojos y empezamos a tener comunicación con nuestros interlocutores. Entonces, eso es un texto. Entonces, tener cuidado con los textos en el sentido más amplio, porque no dominamos todos los textos. Nosotros participamos en los textos inmediatos en los que nos reconocemos interactuando y, claro, podemos abstraer, generalizar, pensar de una manera más amplia y tratar de que nuestros pensamientos se apliquen a esas otras realidades, a esos otros objetos y lo podemos lograr, pero tiene que ser con operaciones mentales cuidadosas. La primera vertiente es la de la operación mental, propiamente, sí, el pensamiento, la acción, el efecto de pensar, un conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad, una forma en que nosotros, digamos, formamos nuestras ideas, nuestros conceptos y enunciamos juicios, proposiciones, argumentaciones. Yo les hacía a ustedes énfasis en el proceso de conceptuación. Nosotros conceptuamos, primero porque traemos un conjunto de impresiones propias de nuestra película, de la vida, ¿no? En donde vamos actuando y se van quedando esas impresiones alojadas en nuestra memoria eh, intelectual, en nuestra memoria emocional, de manera que si nos enfrentamos a un nuevo texto, conocemos a una nueva persona, que ingresa en nuestro texto de la vida en términos generales, pues nosotros normalmente podemos venir cargados de ciertos prejuicios, ¿no? Ciertas ideas preconcebidas, ciertas ideas previas, algunos sesgos cognitivos, algunos sesgos incluso sociales, ¿no? Algunos prejuicios, y tenemos que tener cuidado con eso. Eso es lo primero que yo advertí cuando nos encontramos en este diplomado, la primera vez de introducción al pensamiento crítico, ¿no? Que es, tengamos cuidado con la forma como nosotros conceptuamos. Luego, cuidado con la forma con la que enjuiciamos y cuidado con la forma como justificamos nuestros enjuiciamientos respecto de los textos. Textos en el sentido más amplio. ¿De acuerdo? Ahora, aplicar el pensamiento crítico así entendido a nuestra propia vida, a nuestra propia trayectoria, es quizá de lo más exigente y de lo más difícil que se nos pueda plantear. De allí, en los orígenes de la filosofía occidental reconocida, digamos, Sócrates planteó, conócete a ti mismo. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, si no además corregimos esos prejuicios cognitivos, esos sesgos que suelen afectar la forma como hacemos estas 3 operaciones, conceptuar, enjuiciar y justificar, entonces podríamos pues perder capacidades o habilidades o no atender ciertos estándares pues, para que se reconozca que lo que nosotros proponemos y argumentamos está bien fundamentado. Eso es para empezar, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no practicamos, si no consolidamos esas 3 operaciones, que para eso existen todos los cursos que ustedes quieran de teoría de la argumentación jurídica, teoría de la interpretación jurídica y la argumentación jurídica y política, lo que ustedes quieran, la lógica, la metodología, todas esas disciplinas sirven para fortalecer nuestras capacidades cognitivas,
y para poder desarrollar los instrumentos de un pensamiento crítico. Esa sería la idea, porque el pensamiento crítico plantea, primero, que tengamos cuidado de cómo pensamos. ¿Recuerdan ustedes? John Dewey, Jerome Frank, ¿no? O sea, la idea de que tengamos cuidado de cómo enfocamos el derecho, cómo lo conceptuamos. Si lo conceptuamos como un sistema de normas jurídicas que son reglas, esa es una forma, pero no es la única. Si es un sistema de normas jurídicas que también son principios, esa es otra forma. Si tratamos de combinar reglas, principios y directrices, entonces esa es otra forma. Y dependiendo de cómo veamos al derecho, si lo vemos como un sistema que incluye valores por la vía de los principios, o nos interesa más verlo y así lo creemos y nos sirve practicarlo como un conjunto de reglas operativas para resolver cuestiones conflictivas de la vida social, bueno, esa es otra. Y si queremos también verlo de una manera mucho más flexible, dúctil, de una manera pragmática, como lo enseñaron los pragmatistas norteamericanos, ¿verdad? Eh, eh, entonces, como Pierce, Dewey o James, esa es otra forma, que en México, dijimos, está cobrando cada vez pues, más fuerza, porque pues todos requerimos optimizar recursos escasos, que son el dinero, el tiempo, las oportunidades, pues las relaciones, la forma como nosotros pensamos de nosotros mismos y de los demás. Hay una llamada al pragmatismo y también al humanismo, porque el pragmatismo tiene una fuerte dosis de humanismo, de tratar de que no nos compliquemos la vida y que más bien prevamos y resolvamos con base en una previsión de las consecuencias de los pensamientos, pero sobre todo de los actos, las consecuencias de nuestros actos, prevamos lo que pensamos, prevamos cómo decidimos qué cursos de acción tomar y cuáles no en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Con la pareja, con la familia, en el club, en el trabajo o en el partido. O sea, eso estar pendiente de uno mismo, ¿no? Y de los demás es una parte muy importante del ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, pues, eh, dijo, bueno, pues hay que ver cuáles son esas opiniones y que tenemos de nosotros mismos, de los demás, en un sentido de qué fortalezas y qué debilidades, ¿no? Podemos identificar en los pensamientos, en los juicios, en las justificaciones sobre un texto, mientras que Marx, por ejemplo, sí fue más, digamos, eh, penetrante y más subversivo, porque su idea del pensamiento crítico es de que revele, ponga claro, pues, ponga sobre la mesa, le eche luz a las ideologías o a las intenciones ocultas, a lo que no se dice, a lo que está detrás de un texto, y es buscar la intencionalidad y buscar sobre todo las, los fines, ¿verdad? Y los dinámicas conflictivas, en el caso de Marx, pues entre clases sociales, que para él son el motor de la historia, de la lucha de clases, como motor de la historia. Entonces, en esta idea de que hay que tener cuidado de cómo pensamos, ¿no? También hicimos énfasis en el pensamiento de Freire, ¿verdad? Paulo Freire, un educador, pedagogo y activista brasileño, eh, sostuvo que el pensamiento crítico es una forma de pensamiento no dogmático, sino que está en continuo proceso de autoconstrucción para irrumpir y transformar la realidad. Y esta expresión
que está al final de esa frase es muy importante. Liberar al ser humano. Liberar al ser humano supone que hay factores que lo condicionan y que lo someten. Y que la idea es emanciparlo. ¿Emanciparlo de qué? Emanciparlo de los controles externos que también le van formando obstáculos o controles internos. Nos vamos llenando de enredos históricos, subjetivos, personales, ¿no? Que nos cargan con negatividades en el sentido de que vamos teniendo demasiadas precauciones, temores, miedos, y eso afecta también a nuestra forma de pensar, ¿sí? De acercarnos a los objetos, de enjuiciar y de justificar nuestros juicios. Entonces, la idea del el pensamiento crítico en la filosofía es tener también presente que no se trata solo de cómo pensamos, sino de reconocer que en nuestra propia trayectoria histórica, en el texto de nuestras vidas personales, podemos haber tenido impactos emocionales, incluso físicos, ¿no? Que lamentablemente perdamos capacidades motrices o de algún tipo que nos lleve a complicarnos más nuestro tránsito por la vida y vamos cambiando la forma de ver las cosas. Entonces, rupturas dolorosas o encuentros hiperfelices, emocionales, para los psicólogos y los psiquiatras, los dos extremos de todas maneras requieren atención, porque tanto una persona con un grado de depresión estructural por impactos dolorosos en su vida, pérdidas no bien gestionadas, como lo contrario, que es una hiperfelicidad, un tipo con una persona con una intensidad inagotable, inacabable, que es el protagonista de todos los textos, de todos los actos, que impone su forma de ver el mundo, de pensar, de sentir, que arrastra personas, grupos, masas, también está desequilibrado. O sea, los dos extremos. ¿Alguien ha visto la película de Atrápenme si pueden, por ejemplo? ¿No? Es un ejemplo muy claro de una persona pues que está enajenada, desequilibrada, que no sabe muy bien lo que está haciendo siquiera, pero pues él desde niño le enseñaron a proceder así y lo ve como algo natural. Algunos le llaman psicópatas sociales y muchas veces estas personas son criminales, ¿no? En potencia o actuantes, y pues son ejemplos de cómo se puede haber extremos muy alejados de una forma de pensar o de actuar, digamos, razonablemente equilibrada, tolerante, respetuosa, no quiero decir convencional y mucho menos conservadora, pero sí, digamos, en una franja intermedia que no se sea ni el estructural, el maníaco depresivo, ¿no? Ni todo lo contrario, un tipo psicópata o una persona psicópata social que piensa que el mundo tiene que acomodarse a sus deseos, a sus pensamientos y a sus formas. Entonces, la idea es por el contrario, ¿sí? De que hay que, digamos, examinar con cuidado lo que está pasando alrededor de nosotros, dentro de nosotros, porque el pensamiento crítico le asigna un papel importante al contexto. El contexto de nuestra vida, el contexto de nuestros orígenes, el contexto que también significa nuestros determinantes genéticas, ¿no? Genéticos, y la forma como culturalmente vamos pasando por diferentes etapas en la vida, va madurando nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y vamos conformando nuestra forma de ver el mundo y, por supuesto, nuestra forma de ver el derecho o de ver la sociedad o la política. Esa sería la idea para mantener un nivel razonable de libertad, ¿verdad? En el marco de las instituciones, del derecho, de las correlaciones políticas de la vida, porque pues encontramos que podemos mucho, pero no podemos todo. Alguien que suponga que puede todo, les digo, es como la idea de un psicópata social que supone que puede imponerle al mundo sus deseos y sus pensamientos. Miren que los ha habido, ¿no?
Entonces, esa sería la idea primera, ¿no? La segunda idea que decíamos es el tema de que en la historia de la filosofía todas las escuelas han, digamos, se han opuesto a las escuelas anteriores. El pensamiento crítico ya no como una operación cognitiva, que hay que tener cuidado de cómo pensamos, sino que ha pasado con la evolución del pensamiento filosófico. Y entonces yo les decía, que pues, ponía varios ejemplos, que de donde venimos, en nuestra cultura principal, dado el desastre ocasionado por los españoles en nuestra América, digamos, ¿no? Que destruyeron la civilización, o las civilizaciones amerindias, pues nosotros tenemos una influencia muy fuerte de todos los planes de estudio, todos los programas de estudio en las universidades y en el sistema educativo, pues del mundo occidental, fundamentalmente de Grecia, Roma, Europa, y después lo que ha sido México en los últimos 3 siglos, con sus antecedentes coloniales. Estamos rescatando un poquito más los antecedentes, vamos a decir, precolombinos o precortesianos, de antes de Hernán Cortés, de antes de Cristóbal Colón. Pero, digamos, lo que tenemos es esto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, fundamentalmente se enfrentan los idealistas contra los realistas. Los idealistas de la línea de Sócrates o Platón, que suponen que las ideas, que la razón es más importante que la experiencia. Y luego la reacción de los empiristas o de los realistas, en el sentido de que es la experiencia más importante que la razón o que las ideas. Y una combinación de los dos, y de que las ideas y la razón, las dos son de ida y vuelta, que es el planteamiento de Manuel Kant, ¿verdad? El otro problema siempre presente es hasta qué punto está presente o no una idea de la moral, Cuidado con los micrófonos, por favor. Por favor. Sí, cerré. ¿Hasta qué punto una idea de una especie como de moral universal, ¿verdad? O sea, de que hay ciertos valores que son universales, o si los podemos considerar relativos y correspondientes a determinados contextos. Entonces, esas son parte de las reflexiones y de las discusiones dentro de la gran noción de pensamiento crítico. Si el mundo y nosotros mismos evolucionamos por etapas, si ese tránsito es lineal, progresivo y ascendente o no, o también puede ser regresivo. Si todo lo que tenemos son puras hechos o eventos, o como yo le he llamado aquí, textos, ¿no? Que ocurren una y otra vez. Y lo que pasa es que nos han, digamos, imbuido en la mente el que vamos hacia adelante, que hay una sucesión de etapas y de que esas etapas nos van haciendo o nos deberían ir haciendo cada vez mejores. Y hay pruebas de que vamos avanzando en algunas cosas y en otras cosas no vamos avanzando, vamos retrocediendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la medicina, vamos avanzando, vamos avanzando. El COVID lo hemos controlado, lo hemos controlado. Si hay una quinta ola de contagio en México, sí, pero con menos bajas en términos de letalidad, ¿verdad? Porque las vacunas nos han servido mucho y encontramos la vacuna en relativamente poco tiempo. Entonces nadie puede decir que no hayamos avanzado en el desarrollo de la ciencia, la cual seguramente lo hizo a partir justamente del pensamiento crítico, ¿no? De la capacidad creativa, original, de innovación de los científicos naturales y de los científicos de la medicina, de la biología, de la química, que han podido dar con la cura o la solución a este grave problema.
Entonces, además, un problema, una pandemia global. Así pues, la idea es, al llegar a los pragmatistas que estuvimos viendo la semana pasada, de que o la razón o la experiencia, o las dos, como fuentes y como fuentes inspiradoras, como, digamos, parámetros para poder medir, evaluar si pensamos bien y si sobre todo es legítimo y tiene una validez ese pensamiento. Los pragmatistas norteamericanos, pues que innovaron de una manera importante al decir, ¿saben qué? Lo que necesitamos hacer es más bien ver si el pensamiento se relaciona con la acción y si la acción nos da resultados. Si nos da resultados positivos, ya sea en términos de bienestar, ya sea en términos de utilidad, ya sea en términos en el extremo de felicidad. Si eso ocurre y nos sentimos muy bien, estamos ganando todos algo y no hay unas pérdidas irrecuperables, ¿no? Nadie se muere de hambre, todos tienen algo que hacer y algo que eh, 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 obtener en un juego determinado, el juego que jueguen, el juego en la familia, el juego en el partido o el juego en la institución o la empresa donde trabajen, pues entonces vamos bien. Pero si el costo de obtener algo y de satisfacer los mínimos para la sobrevivencia son elevados, son impagables o simplemente no se da un mínimo vital para todos, entonces algo no está bien. Los pragmatistas norteamericanos también defendieron un sentido comunitarista o un sentido social, ¿no? De la organización de las instituciones. O sea, ellos pensaron que todos podíamos florecer, que todos podíamos ganar, que podíamos tener algo, ¿verdad? Que nos permitiera mantener un plan de vida digno. Esa es la idea. Y, sin embargo, el siglo XX ha cambiado las cosas mucho y lo que llevamos del siglo XXI también, ¿sí? Porque la tercera vertiente de de la, del pensamiento crítico es la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt eh, nos ha eh, eh, nos ha planteado un reto enorme. La escuela de Frankfurt es la idea de que eh, eh, el capitalismo, compañeros, el capitalismo nos ha eh, provocado un cambio en nuestro contexto en general y nos ha provocado en particular eh, un malestar en la cultura, un malestar en la sociedad, en la política, un malestar con nosotros mismos. El derecho parece que no sirve de mucho. Hay unos problemas muy serios. Esta tercera vertiente del pensamiento crítico ya no es solo hacia adentro de la mente de las personas, ya no es solo en relación con unas y otras corrientes filosóficas, racionalismo, empirismo, trascendentalismo, pragmatismo o la que ustedes quieran, sino eh, la idea de que hay una cierta percepción de que no vamos bien, de que el mundo se va a ir por la borda y que tenemos, si no los minutos o los días o los meses, sí los años o los siglos contados. ¿De acuerdo? De que el planeta va hacia su extinción, de que no hemos podido resolver problemas de fondo estructurales y que vamos rumbo a una extinción masiva, tarde o temprano, como ya ha habido extinciones de especies en este planeta formado hace 15,000, ¿no? Es decir, millones de años, imagínense ustedes. Y desde que nos convertimos en lo que somos, que fue hace entre 2 millones de años y 200,000 años en que cobramos
la forma que tenemos, que es como personas sapiens, ¿no? Es decir, eh, lo que los científicos, paleontólogos y antropólogos han encontrado, y que es que hace 200,000 años pudimos nosotros, digamos, prevalecer sobre otras especies y a través de una serie de procesos, pues dominar poco a poco la naturaleza y dominar eh, el mundo en general, el planeta, ¿no? El planeta, y poder construir los instrumentos que nos han llevado de la revolución de la agricultura a la revolución industrial y de la revolución industrial a esta nueva etapa en la que estamos ingresando, que es una revolución muy cruel porque es la revolución de la degradación de nuestro hábitat. Y dentro del hábitat vamos nosotros. Entonces, eh, me detengo en esto porque este es el sentido que le quiero dar a la sesión de hoy. ¿Sí? Ya no tanto hacia adentro de nuestras mentes, ya no tanto en la historia de la filosofía, sino en la dimensión de qué estamos haciendo con el planeta, el capitalismo del siglo XX, sobre todo siglos XIX y XX, qué tanto nos ha ayudado y qué tanto nos ha perjudicado, para poder estar mejor o estar peor. Entonces, tomen nota, por favor, porque les voy a preguntar, ¿no?, sobre estos planteamientos, a ver cuál es su opinión. De hecho, podríamos comenzar a hacer un corte para ver ahora qué opinan ustedes. A ver, Gustavo, por favor, Alejandro, Joel, Fernando, Gloria, eh, a partir de lo que se ha visto en el diplomado, ¿no?, y de lo que hemos compartido, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? ¿Cuál es la percepción de ustedes en el sentido de que estamos preguntando? Eh, venimos y vamos en una trayectoria en general en que las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, el desarrollo económico, el capitalismo, ¿nos va haciendo mejores o nos está degradando? Esa sería una pregunta. ¿Qué opinas, Gloria? Buenos días, doctor. Buenos días a todos los compañeros. Tiene usted razón en este análisis que está planteando, que hay que ver en un momento la balanza, hacia dónde se inclina, hacia dónde vamos. Es necesario reconocer todos los logros, como usted dice, todas las corrientes de pensamiento, desde Aristóteles, Platón, han sido hombres que se han planteado cuestiones que nos seguimos planteando nosotros, ¿no? Son los sentimientos, las emociones, el reflejo de lo que pensamos, de lo que sentimos, y no solo se circunscribe a una época, sino han sido muchas épocas, como hemos visto a lo largo de estos módulos, diversas corrientes de pensamiento, como usted lo está indicando. Estuvimos viendo principalmente a Jerome Frank con usted en la sesión pasada, y vemos que Estados Unidos ha planteado muchas cosas, sobre todo el capitalismo. Usted dice que a lo mejor estamos en declive por toda la situación que hemos vivido, y con el COVID, con esta enfermedad, pues ha llegado un momento de desaceleración, supongo, con respecto a la vida que llevábamos tan a prisa. Mucha gente ha regresado al campo, mucha gente ya hemos, hemos tenido una visión diferente de las cosas. En lo particular a mí me dio esa enfermedad, y estar al borde de la muerte, te replanteas toda tu situación personal, ¿no? Y te hace ver en qué dirección estás y hacia dónde vamos, ¿no? Y así lo mismo como usted manifiesta, como sociedad, en qué hemos fallado y por qué tenemos esta crisis tan grande que se avecina mucho peor, se supone, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y esa es mi opinión. Exacto, Gloria, muy bien. Muy sensible opinión. Efectivamente, el COVID, ¿verdad? Eh, nos ha eh, hecho perder amigos que han muerto, familiares. Nosotros mismos pudimos estar muy enfermos o más o menos enfermos, y entonces tocamos ahora sí la realidad
del límite a que nos puede llevar un determinado evento en la trayectoria de nuestra vida. Entonces sí genera una reflexión, ¿no?, crítica precisamente sobre nuestra propia historia, presente y futuro. Y eso es muy valioso porque nos permite también aclararnos cuáles son los activos y los pasivos de nuestra propia vida, incluso de nuestro propio organismo, vamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra estructura física y con nuestros determinantes o factores, desde biológicos hasta, vamos, aquellos que reproducen, amplían la vida y nos hacen vivir, ¿no?, una vida más digna, ¿no? Y una vida, como se dice, de mejor calidad. Y eso no es fácil, ¿eh? No es de ninguna manera fácil. Porque estamos también condicionados por diversos factores y hay veces toleramos factores dañinos para nuestra salud mental y física. Bien, a ver, por favor, Jonathan. Buenos días, doctor. Pues definitivamente estamos en una de las épocas de que ha habido mayores crisis de la humanidad. Yo creo que en el momento en que el número de población se exponencia a como estamos hoy con China, con 1.600 millones de habitantes, la India 1.400, que ya casi somos 8.000 millones, pues los recursos naturales se han ido acabando. Hemos estado destruyendo por la naturaleza. Todo esto impacta en el cambio climático y pues de ahí se van desencadenando diversas situaciones. Actualmente pues tenemos el tema de las energías renovables que pues cada día van siendo menos. La guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, los diversos conflictos en Medio Oriente, Estado Islámico que todavía anda por ahí, el terrorismo, la inmigración de los países pobres a los países desarrollados. Entonces yo creo que sí, usted preguntaba si hemos estado mejorando, yo creo que no. Y más ahora con la nueva revolución digital, Big Data, inteligencia artificial, todos estos temas que no hemos todavía entendido al 100%, creo que nos va a ir un poquito peor de lo que vamos. Entonces, ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias, Joel. En efecto. Sí, yo les recomiendo para ir también combinando algunos elementos que nos puedan ser de utilidad en el ámbito del derecho. Les recomiendo el libro de Luigi Ferrajoli, que se titula La democracia a través de los derechos. Yo creo que lo pueden encontrar incluso en línea, debe estar disponible. Si no, al terminar la clase, yo tengo un archivo de obras digitales de Luigi Ferrajoli, que me he dedicado a estudiarlo bastante, una antología que uso en uno de mis cursos de epistemología, a nivel del doctorado, que es donde estudiamos esta materia. Se los voy a compartir, el archivo, tal, con todas las obras, las más importantes de Ferrajoli. Entonces, en la democracia a través de los derechos, la democracia a través de los derechos es un libro en el que Ferrajoli lo escribió para que se entienda con mayor facilidad lo que él está planteando. No pretende ser el hombre que tenga, o la persona, o el jurista que tenga la razón en todo, ni pretende que su teoría sea absoluta, ni la quiere imponer a nadie. Es simple y sencillamente, pues, un modelo teórico jurídico que es denominado garantismo. El garantismo plantea una forma de pensamiento crítico en relación con el modelo de Kelsen y el modelo de Bobbio, que vieron el derecho más como reglas. Kelsen, sí, ya como valores también, como reglas, también como hechos, Bobbio, y Ferrajoli, que lo ha integrado las tres dimensiones del derecho, o sea, el derecho como valores, el derecho como reglas y el derecho como hechos, ¿no? Como lo que pasa en la práctica. Entonces, en ese libro, en La democracia a través de los derechos,
En la primera parte, Ferrajoli explica en qué consiste el garantismo y cuáles son sus diferencias con otras posiciones teóricas, ¿sí? El garantismo es primero una teoría jurídica, porque dice algo sobre el derecho, de cómo conceptualiza, enjuicia y justifica lo que se dice de que es el derecho, y pues plantea un conjunto de proposiciones y de argumentaciones sobre lo que es y cómo funciona el derecho. También es una teoría política, porque hace al derecho parte del sistema democrático y por lo tanto el tema de hoy de nuestro diplomado, que es parte de la política, el derecho y digamos aquí el pensamiento crítico sobre el derecho y sobre la política. Entonces Ferrajoli plantea que el garantismo es también una teoría política de las democracias constitucionales o del Estado constitucional y democrático de derecho. Visto así, la política es una función dentro del Estado constitucional, no fuera del Estado constitucional, es una actividad dentro de la democracia constitucional y es, digamos, la otra cara de la moneda del derecho. El derecho regula relaciones sociales y relaciones políticas o de poder desiguales entre personas, grupos de interés, ¿no? Poderes públicos que están en la Constitución formalizados y poderes no formalizados también, que son los llamados poderes fácticos o poderes salvajes. Por ejemplo, el poder del crimen organizado es un poder salvaje, es desregulado, es un poder fáctico que impone condiciones a partir de la amenaza de la violencia y de la muerte, ¿no? Y ese, digamos, no es un poder público formalizado, pero sí es un poder, ya no privado, es un poder público informalizado, ilícito para efecto de lo que consideramos constitucional legal y en algunos momentos, como lo estamos viendo claramente en México, pues no nada más en México, ¿no? En otros muchos países también, un poder salvaje, ¿de acuerdo? Entonces, la política, como la entiende el garantismo, es una política que, digamos, debe someterse a las reglas y a los principios de la Constitución. Es una política que debe ser formalizada, es una política que debe realizarse conforme a ciertos criterios, ¿no? Que está condicionada, digamos, por los principios constitucionales y que los puede cambiar y los puede transformar, pues siempre y cuando haya un consenso amplio y se siga la ruta que la propia Constitución establece para cambiar esos consensos que están allí formalizados en la Constitución. Entonces, lo que dice Ferrajoli es, bueno, tenemos este esquema, el derecho es un sistema de garantías, las garantías que nos hemos dado de que el acuerdo que tenemos para pasar del estado de naturaleza y de salvajismo a un estado de civilidad, a un estado democrático, ¿verdad? Con leyes y con constitución, depende de las garantías de los derechos y de los principios. ¿Cuáles son esas garantías? Pues la propia Constitución. ¿Cuáles son esas garantías? Los convenios internacionales. El contrato, el testamento son garantías. Es una garantía también el que haya unos poderes que sean los que gestionen nuestros intereses, ¿no? Entonces, el poder electoral, representado en el sistema electoral, el INE, los OPLE, los tribunales electorales o la Fiscalía Especializada, ¿no? En delitos electorales, lo que hace es gestionar nuestro derecho a la participación política. Nos ponen las urnas, nos cuentan los votos, cuidan de que no haya inequidad en lo posible, ¿no? O que no haya parcialidad, que haya neutralidad por parte del gobierno, cosa que esta discusión en estos días y va a seguir estando eh, nuevamente, ¿no? De que hasta dónde es posible permitir la promoción de los funcionarios que pretenden ser candidatos presidenciales, por ejemplo, o a las gubernaturas y otras más. Entonces, toda la política debe darse dentro de la Constitución. Es el planteamiento del garantismo, porque hay garantías para que las cosas
ya con base en la experiencia histórica del mundo occidental y en general de la humanidad, de que si atendemos a los derechos por la vía de las garantías y de los documentos llamados constitución, normas y leyes, ¿verdad? Entonces nos va mejor. Nos va peor si dejamos eso a un lado y vemos a ver quién es más fuerte, como en la cantina, entre personas ebrias, ¿no? Y sacamos la pistola y o nos liamos a golpes, ¿no? A ver quién es el más fuerte, ¿no? Sino la idea es, pues, que vivimos en un mundo de instituciones formalizadas y dice Ferrajoli, bueno, pues esas son las garantías. ¿Las garantías de qué? De los derechos. ¿Las garantías de qué? De los acuerdos que hemos forjado para poder vivir y convivir en paz, en lo posible. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? Son garantías los tribunales, son garantías la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, Ferrajoli habla de la Constitución de la Tierra, porque estima, a partir de lo que nos dijeron Gloria y Jonathan, de que no vamos bien, de que evidentemente, como lo acaba de reiterar ahora la chica lideresa sueca, ¿verdad? Este fin de semana, Greta Thunberg, ha dicho que seguimos sin hacer caso, ¿no? La pandemia nos mandó una como última o penúltima llamada y de que ya salimos otra vez a consumir todo lo que se pueda, no nos refrenamos, las fábricas lo echaron a andar otra vez, ahora hay estrategias hasta del crimen organizado para recuperar el tiempo y el dinero perdido, y de ahí el aumento del crimen en estos meses, porque pues tienen que recuperar lo que se perdió, el tráfico de órganos, de drogas, de personas, de mujeres, de niños, de jóvenes o de hombres, ¿no? Y que hay que secuestrarlos, hay que descuartizarlos y hay que meterlos al mercado global lo más rápido posible, como si fueran partes de un coche robado. Es así. Entonces, eso es lo que Ferrajoli dice, la única manera como podemos, haciendo uso, ¿no?, del pensamiento y el análisis crítico, es de qué manera podemos detener esto, ¿no? Porque vamos a suponer que nuestra generación, pues ya estamos viendo que en Nuevo León no, o en algunos lugares tampoco, en la mayoría de los municipios tienen problemas de agua, ¿no? En México, siendo un país con tanta agua. Entonces, ¿vieron la última película, o la penúltima, ya no sé, la antepenúltima de James Bond, ¿no? El cual, como sale la guerra por el agua, ¿no? En donde unas empresas globales capturan al gobierno boliviano y a los militares de Bolivia y finalmente terminan ahí quedándose con la industria del agua, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo por la vía del cine de lo que nos va a pasar. Tal vez a nosotros no, todavía alcancemos a bañarnos diario, pero a nuestros hijos o nietos, eso el destino los va a alcanzar. Entonces, esto es a lo que se refiere Ferrajoli, ¿de acuerdo? En la democracia a través de los derechos. Que es el de que en la segunda parte, él dice, visto desde Europa, desde Italia, hay 4 grandes jinetes del apocalipsis, ¿no? Uno que es la desigualdad y la pobreza, claramente, porque hay una redistribución muy desigual de los bienes comunes. Esos bienes comunes son todos los bienes naturales, que son el agua, el aire, el sol, vamos, ¿no? Y la educación, la salud, ¿no? Los alimentos, las vacunas, lo estamos viendo. Sí, las grandes empresas crearon la vacuna, pero no liberaron las patentes. No, se han vuelto hiperricas, han asegurado a generaciones del siglo XXII, ¿sí? Que nosotros no tenemos asegurado, yo creo, ni el año que viene, pero ellos sí tienen asegurado el siglo XXII, porque esas grandes empresas globales acumularon tanto capital en estos 2 años que hasta les conviene que haya una sexta y una séptima ola. Aparte, pues todo el negocio que ha generado, ¿no?, el mercado de la salud y del COVID y del anti-COVID, pues porque una prueba PCR vale 600, 700 mil pesos, una prueba de antígenos vale poco más de 1,000 pesos, ¿no? Yo recuerdo que se estuvieron vendiendo hasta en 4,000 o 5,000 pesos en los principales laboratorios o
clínicas en la Ciudad de México. Yo me recuerdo haber hecho una prueba de antígenos porque me contagié de COVID hace 2 años y les quiero comentar, que no lo debería hacer quizá, pero me contagié de COVID la semana antepasada, hace 3 semanas, con 3 vacunas más la de la influenza, me contagié. Y entonces, cuando uno piensa que no, pues yo ya la libré porque pues, yo traigo 3 vacunas y aparte la influenza y quién sabe qué, no. Entonces, ¿qué pasa? Se ha formado ya un mercado industrial, ¿no? Yo recuerdo haber pagado casi 5,000 pesos por la prueba de antígenos en el julio del 2020 en la Ciudad de México, ¿no? Entonces noten eso, digamos, dice Ferrajoli, el primero es la desigualdad y la pobreza en el acceso a los bienes comunes. El segundo es, eso trae varios efectos. El segundo es eh, el clima, o sea, la ecología. Vean lo que está pasando. Bueno, está nubladísimo. En todos lados está lloviendo y en algunos lugares, como mi querido estado y la costa de Oaxaca en particular, pues azotada por el huracán Ágata. Entonces, y de repente cambios climáticos muy fuertes que nos llevan a pérdidas de cosechas o de bienes o de infraestructura o de servicios valiosos, y entonces ahí tenemos otro indicador. Dice Ferrajoli, el tema ecológico. Otro tema es la migración, claramente la migración. Entonces, vean este desastre que acaba de pasar en el norte de África, entre el norte de África y España, ¿no? Del número de muertos migrantes ayer o antier, que los tienen además ahí apilados a todas estas pobres personas, 200 personas se hundieron y se murieron tratando de llegar a la orilla de las islas españolas, digamos, y no hay ni quien las atienda, el olor pestilente, en fin, un desastre, ¿sí? Entonces dice Ferrajoli que él vive en Italia y lo está viendo, pues está viendo ese fenómeno ahí, norafricano, asiático, medio oriental y europeo. Dice, oye, pues esto es una cosa que ya no corresponde a los valores y a los propósitos de libertad, igualdad y fraternidad de la modernidad, ¿no? O sea, no hay ninguna constitución nacional que pueda resolver esto. Esto no lo resuelve una democracia constitucional nacional. No lo resuelve ni México con su constitución de 1917, ni Italia con su más reciente constitución, ni Alemania, ni nadie. O sea, ¿no? Y la otra que es ellos que han visto ese fenómeno ya y nosotros no tanto, pero los Estados Unidos sí, el terrorismo, ¿no? Podemos nosotros decir, bueno, sí, no, el terrorismo no, pero el crimen organizado violento sí, ¿no? Sí, no solamente en México. Vean ayer, el sábado en un país como Suecia o Noruega, en un bar se agarraron a balazos y matan a varios jóvenes, o las matazones en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿No? Entonces, si algo puede hacer el pensamiento crítico en relación con la política, que está relacionada con el derecho, que está relacionada con la economía, que está relacionada con la cultura, con la historia, con las ciencias sociales y las humanidades, dice Ferrajoli, lo que necesitamos es hacer que las garantías de los derechos escalen y las rediseñemos a tal altura y a tal fortaleza que sí sean capaces de poder mediar y en la medida de lo posible revertir hasta desactivar esos graves problemas. Él ve esos 4, ¿verdad? Desigualdad y pobreza, ecología, migración y terrorismo, pero nosotros podemos decir, sí, desigualdad y pobreza, pero también podemos decir que, digamos, producción y vida saludable. ¿Por qué no lo ponemos así, no? Porque de algo tenemos que vivir. O sea, es decir,
reducimos la desigualdad y la pobreza, sí, pero tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, podríamos decir sí, dando el pensamiento crítico para criticar a Ferrajoli, podemos decir sí, Ferrajoli está bien, pero también necesitamos vida productiva, nutricia y saludable, ¿no? Entonces, eso. O también, pues sí, nosotros aquí no, el terrorismo sí, pero tenemos el problema del crimen organizado, que en buena medida es transnacional. El poder de los cárteles, pues en Estados Unidos, ¿no? O en Europa, creciente, ¿verdad? Y así, digamos, ¿cuál es el planteamiento de Ferrajoli? El planteamiento de Ferrajoli, pues usando el instrumento del análisis crítico y propositivo, es rediseñemos las garantías, que pasen de ser nacionales a que sean nacionales, pero también internacionales y de plano que sean globales. Por eso se llama Constitución de la Tierra, su más reciente libro. La Constitución de la Tierra es la idea de que las garantías estén inscritas en una constitución planetaria. Tenemos Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos los pactos internacionales de derechos del año 1966, cada región, Europa, África, Asia, América, tienen sus estructuras, ¿sí? De convenios internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y aparte tienen sus constituciones nacionales, digamos de los 195 países en números cerrados que se mantienen regulares con constitución. Entonces, pues hay todo un capital jurídico, vamos a decir, ¿no? Constitucional para poder estudiarlas y decir, vamos a hacer una constitución de la tierra que tenga una parte dogmática, o sea, los derechos. ¿Cuáles son los derechos que nos vamos a reconocer todos? Todas las religiones, todas las culturas, y vamos a hacer un ensayo, ¿no? Para tratar de colocar esos derechos en la parte dogmática de la Constitución. ¿Con qué lenguaje? Bueno, habrá que ver. Es decir, vamos a tratar de traducir esa Constitución de la Tierra a unos 5 idiomas que abarquen la mayor parte de la población del planeta, y luego vamos a ver la segunda parte, ¿no? Que es la parte que llamamos orgánica, que un autor como Gargarella llama el cuarto de máquinas de la Constitución. Bueno, pues el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos autónomos, las garantías, ¿no? Procesales, el juicio de amparo para nosotros, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias, los juicios en materia electoral, etcétera, etcétera. Un análisis, digamos, de cuáles son las formas de organización parlamentaria, presidencial, semiparlamentaria, semipresidencial, de gabinete, de todas las posibilidades que encontremos, ¿no? Los estados centrales como el español con gobiernos regionales, comunidades autónomas con mucha descentralización. Veamos los modelos más importantes y podamos poner en la Constitución de la Tierra cómo nos vamos a organizar con un gobierno a escala global, ¿no? Que, por ejemplo, para el caso del COVID, sí prevea ya un banco global de vacunas, ¿no? O unas patentes que puedan ser liberadas para poder apoyar a los países en vías de desarrollo. En este momento que estamos nosotros aquí en la clase, está reunido el G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo está reunido en Alemania, incluido el presidente de los Estados Unidos. Entonces, y están tomando algunas decisiones, no solo en relación con la guerra de Rusia en Ucrania, que ya hasta se nos olvidó. Vean cómo funcionan los medios de comunicación y nuestras mentes, ¿no? De cómo nos van priorizando los flujos de noticias y nuestra pobre mente, nuestro cerebro, pues ya cansado de tantas cosas, dice, pues ya hasta se me olvidó Zelensky, Putin, y si no es porque les cayó un misil hace rato en un centro comercial en Ucrania, pues ya ni caso hacemos a eso, ¿no? Entonces, pero está reunido el grupo de los 7 países más industrializados para ver cómo se van a hacer. Y claro, Putin dijo, me parece que esa es ya prácticamente una declaración de guerra, imagínense, ¿no?
al borde de lo que estamos. Aparte con este problema serio de la inflación, que ahí sí, no me digan que no nos toca, no, pues a mí no me importa lo que pasa en Ucrania, no, pero pues, sí, supongo que importa lo que pasa en nuestra casa, ¿no? O con nuestra cartera, porque saben ustedes, los bancos ya subieron la tasa de interés, así que cuidado con la tarjeta de crédito, o sea, porque lo que costaba ayer un bien o servicio comprado a crédito ya no va a costar hoy o mañana. Están aumentando las tasas de interés bancarias en el entendido de que México es uno de los 3 países que cobran las mayores tasas bancarias del planeta. Entonces, nada más para tener una idea de cuál es el problema, porque, bueno, yo fui al súper ayer y me encontré con que hay evidentemente un alza de precios, ¿no? Entonces, hay un alza de precios, Yasmín. Entonces, o sea, yo salí con unas cosas ahí, dije, y esto me costaba un tercio menos, ¿no? Hace la semana antepasada, hace un mes, ¿no? Entonces sí es preocupante, ¿no? Entonces dice Ferrayoli, bueno, pues o sea, esa es la idea del garantismo planetario, porque el problema es la distribución desigual de los recursos y las oportunidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos desatar entre nosotros una segunda sesión de comentarios, ¿no? ¿Qué opinión les merecen a ustedes? Porque dice Ferrayoli, bueno, no es la única ni es el modelo exclusivo, ¿no? O que pretenda ser así algo que sea la solución para todo, pero es una opción posible. ¿Qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros, ¿no? En términos del pensamiento crítico, porque bueno, pues está muy bien Ferrayoli, pero de aquí a que eso ocurre, pues me voy a morir, como me dijo una alumna ya grande, ¿no? En una clase, ya les platiqué, les dije, no, pues vamos a cumplir 100 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 2048. Para entonces todos estaremos mejor, los derechos se cumplirán, habrá unas garantías, tendremos todos mínimos vitales, podremos vivir más años. Y me dijo una alumna, pues ya cercana a los 80 años, ¿no? Me dijo, oiga, profesor, como que se despertó así, estaba muy meditabunda y todo, y me dijo, pues esto fue hace como 20 años, ¿no? Y me dijo, ¿qué no podría ser antes del 2048? O sea, ¿no? Es decir, pues ya no voy a vivir, ¿no? Para cuando llegue ese año, pues ya, ¿de qué sirve? O sea, de que Ferrayoli diga que la Constitución planetaria, vaya usted a saber si en el año 3000 o en el 2000, ¿no? En el 2100, no sé, esto sea posible, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está bien. Entonces la pregunta es de qué depende, de nosotros, ¿qué depende? ¿No? Y esa pregunta es inquietante también, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pues lo que podemos hacer, díganme ustedes. A ver, mejor antes de que la conteste yo. Bueno, ya sabemos, ¿no? Porque si leemos el libro de Ferrayoli, pues está muy racional, muy bien pensado. Dice la Constitución de la Tierra, ¿no? La Constitución de la Tierra tiene que hacerse cargo también, como dice también el doctor José Ramón Narváez, pues sí, que se haga cargo Ferrayoli también del metaverso, ¿no? O sea, de la dimensión digital, pues sí, o sea, ¿no? También, porque pues estamos acostumbrados a pensar solamente en términos convencionales, tradicionales, de la dimensión presencial o analógica y la digital, ¿no? Porque este señor es insaciable, el dueño de Facebook, ¿no? Zuckerberg ya le puso a Facebook metaverso, y ya les platiqué a ustedes la otra vez, está vendiendo terrenos en el metaverso, no sé si ustedes quieran comprar uno. Oye, Fernando, no te hará falta un terrenito en el metaverso, ¿no? ¿No? Yo, porque podemos, ¿no? Y están abriendo bibliotecas y librerías en el metaverso, mano. Entonces hay que entrar ahí, cobran, para entrar al metaverso, y luego cobran para entrar a la librería. Eso sí, cuando entras a la librería, hay una cafetería y puedes sentir, imagínense a lo que estamos llegando, con el Internet de los sentidos, ahora se llama el Internet de los sentidos, para que vean que sí hay innovación, creatividad, originalidad en el mundo,
El Internet de los sentidos es que ustedes estén, o nosotros, vamos, estemos navegando por el metaverso, ¿no? Sí, y que de repente, así como el maestro Roberto está tomando un cafecito, ¿no? Hagan de cuenta que yo pudiera oler el café, Roberto. Esa es la idea, ¿no? Y que si yo tengo un té acá, ¿no? En el metaverso estamos oliendo el té y estamos oliendo el café y huele a libros frescos y así, ¿no? Entonces, eso es el Internet de los sentidos. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces ya no hay que salir de la casa. ¿Para qué sales? Eso, en vez de gastar en ir al bar o en trasladarte o ponerle gasolina al coche, porque además se va a acabar, pues de una vez vayamos practicando, ¿eh? De que va a ser desde tu casa, desde donde vas a poder beber con tus amigos o tus amigas, ¿no? Y salud, y y pues ellos casi que van a poder, si te fumas un cigarro, ellos van a oler también el humo, el cigarro que te estés fumando, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, el Internet de los sentidos, ¿no? Y ya no solamente el Internet de las cosas, de que le hables al refrigerador, ni siquiera tú le hables, sino que te hable el refrigerador y te diga, oye, ya se acabó la leche. Y que te la mande a pedir al súper y te lo carguen a tu tarjeta. Y ya tú sigue trabajando, ¿no? Tú sigue trabajando, que nosotros nos encargamos de administrar tu vida, tus consumos, ¿no? Y ni siquiera salgas de tu casa, porque ahí te puedes juntar en el metaverso. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, pues si así va a ser, digo, tal vez no nosotros, pero pensemos en nuestros hijos. O sea, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, dos hijos que nacieron a finales del siglo XX, tienen entre 20 y 30 años, y ayer platicaba con ellos en el sentido de que yo ya no lo voy a ver, ¿no? Porque uno puede llegar al 2000, no sé, yo calculo que al 2050 sí llegamos, ¿no? 2060, pero ellos van a llegar ellos van a llegar casi a finales del siglo XXI, ¿no? Y, y sus hijos ya lo están pensando. Vean ustedes cómo la tasa de natalidad, Aurelia, ¿sí? Está bajando. O sea, quienes tenemos hijos ya veinteañeros, treintañeros, ya no están pensando ni siquiera en casarse, tener una familia. Y si lo piensan con mucho cuidado, se van a tener una o dos hijos, pero ya en el límite, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones no se ven halagüeñas o favorables como para poder hacer un camino como el que nosotros hicimos. No, 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 si a nosotros nos está costando trabajo, imagínense a ellos, ¿no? Y luego, con esta reconcentración del ingreso, en donde en el mundo un puñado de personas tienen más que todo lo que tienen los que viven en África, no hay manera, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Luego, entonces aquí se plantea la reflexión crítica, ¿no? De pensadores y de juristas, ¿no? Y de filósofos teóricos, sociales y jurídicos, pues que tienen tiempo y además hasta les pagan bien por dedicarse a eso. Entonces se dedican todo el día a pensar, sin ningún problema, ¿no? No tienen que hacer otra cosa más que pensar y escribir y hablar con otros como ellos, ¿no? Y entonces que tienen mucha experiencia, que tienen años de dedicarse a esas actividades intelectuales y que pueden ver el mundo de una manera más global o más general, y entonces nos proponen esta solución, ¿no? ¿Qué soluciones? Bueno, pues, a ver, vamos bien. ¿Ustedes están de acuerdo en que se grabaran con impuestos a esas grandes fortunas globales, ¿no? Que tienen miles de veces más? Son el dueño de Facebook, el dueño de Twitter, ¿no? Y que esos impuestos globales no fueran para Estados Unidos o para Alemania o para México, ¿no? Sino que fueran redistribuidos entre la población mundial que está desaventajada y está metida en el problema de la pobreza seriamente. ¿Lo harían o no? Roberto, si tuvieras la capacidad de hacerlo, ¿lo harías? O sea, ¿le pondrías un impuesto, vamos a llamarle global, con efectos redistributivos también globales a las grandes empresas globales?
Sí, buenas tardes, maestro. Hola. Aquí tuve algunos problemas de internet durante el camino, cuando andaba haciendo unas diligencias fuera. Sí, sí. Pues la verdad, sería analizarlo, ¿no? Porque sí, el fin es altruista, ¿no? De redistribuir la riqueza, pero también hay que considerar si la riqueza que esas personas obtuvieron, pues fue de su propio esfuerzo, ¿no? No sé lo que pase una vez lo comenté, ¿no? De que cuando los Rolling Stones se fueron de Inglaterra, que fue por eso que les aumentaron los impuestos, porque ganaban bastante. O lo de Gerard Depardieu, que se nacionalizó ruso porque en Francia también pusieron ese tipo de impuestos. Entonces, pues sería pensarlo, ¿no? O sea, el fin es altruista, pero pues también se puede afectar a personas que con su esfuerzo pues lograron esa riqueza. Correcto, o sea, tú también, lo dice Roberto, lo diseñarías con cuidado el famoso impuesto Tobin o Tobin, ¿no? Que se propuso en Francia desde hace varios años, en el sentido de que también puede desincentivar la inversión y la producción, ¿no? Pues la puede deslocalizar. Dicen, bueno, pues si a esas vamos, pues me voy en el próximo vuelo, o en el próximo viaje que se está planeando a Marte, y ahí se ve, me llevo mi Twitter, mi empresa, y no me llevo a Facebook a ver si la instalo en otro lugar. Es decir, desincentivar la inversión, la productividad, dice Roberto, también un impuesto global así podría tener ese efecto, ¿no? lo, cual, lo cual ciertamente pues, es un problema, ¿no? De cómo poder equilibrar unas y otras cosas. A ver, Ricardo, por favor. Sí, gracias, doctor. Pues yo considero que un punto a favor de esa distribución equitativa es que seguramente estas empresas transnacionales han amasado su riqueza a base de la explotación de los recursos naturales. Y esos recursos naturales, digamos, es de todos. De cierta manera, Correcto. a todos nos afecta esa explotación inacervada de los recursos naturales y como podría ser a manera de compensación, pues esta distribución de la riqueza, ¿no? Para estar, digamos, todavía poder nivelar un poquito más ese sentido, contraprestación al daño que estamos recibiendo en general a nuestro medio ambiente. Exacto. Esa es la idea. Entonces, pues vean, además nos lo están advirtiendo, bueno, desde Orwell, ¿no? 1984, y estas mentes que pueden controlarlo todo, que nos pueden someter, ¿no? A alguna forma masiva, control. Y hasta Avatar, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de la película esta tan exitosa, ¿no? De dibujos animados de Avatar? Pues el acabar con lo que quede, ¿no? Pasando sobre naturaleza, pueblos indígenas y lo que haya, pero imponer un modelo colonial de explotación de los recursos y de las personas. Entonces, eso es lo que dice la Escuela de Frankfurt desde los años 30 que el capitalismo está haciendo. La Escuela de Frankfurt, en pocas palabras, lo que dice es eso, ¿sí? Que el modelo del capitalismo, y mire que lo dicen en Europa, ¿no? Todavía el capitalismo de Estados Unidos es todavía más agresivo con el medio ambiente y con, ¿no?, los recursos naturales. Pero en Europa, pues justamente esa escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Horkheimer, ¿no? Y más recientemente, pues todavía vive, cumplió 90 años el año antepasado, Jürgen Habermas, ¿no? Que son los que vienen pues alertando y tratando de proponer soluciones que luego se tratan de implementar, ¿cómo no? ¿No? De esta enajenación que provoca el modelo de desarrollo capitalista, porque al extraernos nuestra fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, eh, sin permitirnos el desarrollo propio de nuestras habilidades cognitivas, ¿no? Y de nuestra capacidad de interactuar de una manera más nutricia, digamos, en el mundo, sino que tú ahí estás bien, tú dedícate a trabajar, produce
y de eso que se produce nosotros lo vamos a comercializar. Te damos una parte para que pues, tengas tu casita y ¿no? Ahí, cómprate un vehículo a plazos, vivir eternamente endeudado con la tarjeta, esperando la quincena, ¿no? Y no te preocupes, así ha sido siempre, ¿no? Entonces, así ha sido siempre. Finalmente, así va a seguir siendo y nosotros estamos diseñados desde siempre, ¿no? La metaburguesía global, ¿no? Esa metaburguesía global, estamos hablando de estos personajes que son 7, que entre los 7 tienen lo que toda África. Entonces, dices, ahí sí, eso sí ya calienta, como dijo, ¿no? Entonces empieza la idea, ¿no? De decir, como dicen los politólogos, aquí vamos al tema de la política y del pensamiento crítico, ¿no? Dice, por ejemplo, los analistas, politólogos o críticos dicen, momento, eso que hacen esas personas y que los partidos, ¿no? De alguna manera solapan, toleran o le hacen el juego con los gobiernos que son electos y que bajo la justificación de que no tienen mucho margen de maniobra, entonces pues solamente se convierten en lo que la literatura crítica marxista dice una burguesía compradora. O sea, alguien que dentro de un país tiene una posibilidad de acceder al poder y que lo que hace es intermediar con esos grandes intereses globales internacionales para poder sostenerse en el gobierno y manejarle las cosas al pueblo de una manera que no reviente la situación. Entonces, eso lo hacen los llamados partidos cártel, ¿sí? La cartelización de los partidos es de que los partidos se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, mira, ahora ganas tú y mañana gano yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que han hecho en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Partido Republicano. De alguna manera, tienen sumida a la mayoría de la población de Estados Unidos en la ignorancia, porque son muy ignorantes, sinceramente. ¿No? Conocen solamente lo que pasa allí en su comunidad. Pues le preguntan, oye, fíjate que hay guerra en Ucrania, pues, ni les importa. Aquí lo que está pasando es que ganó ayer el equipo de fútbol ahí del condado y estamos, ahí viene la temporada de fútbol americano y los demás que se arreglen como puedan. Nosotros somos mucho más educados, ¿sí? Mucho más sensibles, mucho más conscientes que los gringos, que el gringo promedio, absolutamente, pero sin ninguna duda, somos de veras mucho más conscientes. Entonces, del mundo, ¿no? Y de la vida y todo. Entonces, aquí la cuestión es que cuando los partidos y la política no se hace cargo de esos graves problemas y no los afronta de una manera más contundente y trata de cambiar las condiciones para dar respuesta, pues entonces están condenados también a perder, a la degradación, ¿no? Por eso le está pasando, creo yo, absolutamente, al PRI, al PAN, con todo respeto a todos los partidos y a todas las preferencias políticas, pero creo que al PRI, al PAN, el PRD están sufriendo de haber apoyado ese tipo de política de que la cartelización, donde se pusieron de acuerdo para que durante 30 años, más el PAN y el PRI, y después el PRD le entró en 2012-13 con el Pacto por México, y claro, la decisión más importante que haya tomado un líder político de la izquierda la tomó López Obrador, que dijo, ¿saben qué? Yo me zafo de esa cartelización. Ah, no, porque sí lo invitaron a firmar el Pacto por México, pero dijo, ¿saben qué? No, fundamos Morena, 2011, 2012, 2014, en agosto le dieron el registro y nos oponemos. Ellos son los partidos cártel. Nosotros somos el Movimiento de Regeneración Nacional. Ese es el discurso. Nos oponemos. Ellos son los que los tienen sumidos a la mayoría de la población, 70 millones, en la desigualdad y la pobreza. Nosotros vamos a hacer lo posible por resolver este problema. Mientras ese discurso siga vigente y mientras los partidos de oposición que han perdido porque jugaron ese otro papel en esos otros 30 años pasados, no se reinventen, no ejerzan el pensamiento crítico y no rearmen sus ideologías, sus posiciones y sean capaces de ir recuperando
esta posición ante el electorado, van a seguir perdiendo. O sea, van a seguir perdiendo. Sí. Entonces, vean cuántos gobiernos tiene hoy Morena, combinados o solo con la gubernatura, solo con Morena o con otro partido, 22 de 32. ¿Cuántos congresos locales? 20 o 21, ¿no? Entonces, tiene el control. La mayoría simple en la Cámara de Senadores y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no calificada, pero sí tiene una mayoría. Entonces, ese gobierno obviamente también presiona mucho y exige al Poder Judicial, al INE, al Tribunal, a los órganos autónomos, ¿no? Que tienen que estar haciendo de una manera más aplicada y más aguda y también ejercer su propio pensamiento crítico para poder dar respuesta a la situación, al contexto y al papel que le toca jugar a cada institución. Vean, el tribunal está haciendo un ejercicio de fortalecimiento interno, abriéndose al pensamiento crítico, ¿no? Varias instituciones y personas, incluidos los propios magistrados, han presentado propuestas de reforma interna a la normatividad para también ejerciendo el pensamiento crítico, es decir, pues asumamos que han pasado ya 25 años desde la creación del tribunal en 96, nos abrimos para las propuestas, a ver que traigan quien quiera opinar y decirnos cómo lo podríamos hacer mejor. Y las están recibiendo, las propuestas para tal efecto. Entonces, de eso se trata, ¿no? El pensamiento crítico se trata de reconocer sobre todo la capacidad de y la sensibilidad, la inteligencia para reconocer las realidades externas, internas, ¿no? Los textos, como le he llamado yo, los eventos, ¿no? Los hechos, y afrontarlos, ¿no? Con realismo, con pragmatismo, también con racionalidad, ¿no? Para poder encontrar soluciones de a de veras, ¿no? Que no sean maquillajes, ¿verdad? Entonces, nuestro módulo de hoy, que es pensamiento crítico y política, pues díganme si no tiene una explicación lógica. El electorado de repente se cansa de recibir promesas que no se cumplen, que se cumplen a medias. Y entonces, oye, ¿sabes qué? Aunque nos arriesguemos, vamos a votar por quienes nos proponen una ideología transformadora, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿no? Porque si nos quedamos como seguimos, pues aunque Roberto me vea feo, pero pues, o sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, yo estoy poniendo estos elementos ahí en nuestra meta de discusión, pero de eso se trata, pues, el pensamiento crítico, ¿no, Ricardo? Ayúdame, pues, porque ya me estás dejando solo. de eso se trata, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos a cambiar. Uno mismo, ¿no? Y si les cambiar. Y conforme pasan los años, todavía más, ¿no? O sea, ya se va haciendo como una costumbre, como un patrón institucionalizado. Es decir, yo siempre lo he hecho así, no me estén molestando. Ya, yo así soy, vaya, ¿no? ¿No? Yo así soy. Ya si me quieren así, bien, y si no, nos vemos, ¿no? Sí. Pero cuesta mucho trabajo decir, a ver, déjame, puede ser que tú también tengas parte de razón, o sea, déjame darle una pensada, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, es una política, porque la política es transversal, pasa desde la casa, los hermanos, los amigos, ¿no? La familia, todo, el partido, ¿no? El trabajo. Entonces, a ver, sí, cambiamos o no. Tenemos el valor para decirnos la verdad y decir, oye, sí, yo la estoy pegando, o sea, me estoy equivocando, o sea, sí, déjame ver si lo puedo hacer mejor, pues, ¿no? Si no, pues ahí nos vemos, punto, ¿no? Entonces, igual decirle al partido, oye, pues ya no podemos, ahí nos vemos, o a la opción ideológica respectiva. Pues claro, el electorado dice, pues oye, pues es que pasan los años y yo no veo que la cosa cambie. Quedaron en que si primero se hacían ricos Slim y otros 5, nos iban a derivar parte de su riqueza y que todos íbamos a tener, ¿no? Mejores oportunidades. Resulta que no. Entonces, ¿de qué se trata? Porque los hijos y los nietos del señor o señora están garantizados todo el siglo XXI y yo no tengo para comer mañana o la semana que viene. Entonces, sí es para pensar. O sea, ese es el pensamiento crítico
ejercido sobre nuestro propio texto, ¿no? Sobre nuestras condiciones. Y luego, si se trata de compartir con otros y vemos que otros piensan igual y piensan igual, pues entonces ya nos vamos al nivel del partido o de la organización sindical ¿no? O de la academia o del mundo intelectual, académico. Es decir, oye, compartimos ideas, percepciones y ahora vamos a ver si compartimos los métodos de acción. Pues es el partido, ¿no? El partido tiene sus documentos, sus estatutos básicos, pues eso, cuáles son tus ideas y cómo las vamos a llevar a la práctica. Se llaman, ¿no? Principios, ¿no? Ideología y programa de acción, ¿no? Los documentos fundamentales de un partido. Sí, Ricardo, adelante, creo que te di la palabra. Sí, gracias, doctor. Pues sí, concuerdo, digo, nosotros como sociedad vamos transitando acerca de políticas sobre el desarrollo económico y creemos que eso va bien, pero pues obviamente hay sectores de la sociedad, en específico de nuestro país, donde pues no asumimos como un bienestar con respecto al rumbo que se toma. Entonces, no sé si es en aplicación propiamente de un pensamiento crítico, pero sí hay la necesidad de cambiar el rumbo porque sentimos que no vamos a gusto hacia donde vamos, al camino que estamos tomando. Entonces, creo que los cambios en las direcciones de los partidos que actualmente gobiernan, pues se debe un poquito a ese malestar de la sociedad, donde nos asumimos en un papel donde creemos que no estamos, o más bien no nos sentimos a gusto con el rumbo que estamos tomando. Yo creo que por ahí va el tema, y creo que también actualmente pues, las políticas tendrían que tomar en cuenta mucho pues, estas herramientas de pensamiento crítico, porque seguimos también con esa idea de desarrollo económico, pero no, creo yo, de manera muy, muy personal y particular, que no es un desarrollo económico sustentable con miras a poderlo manejar de manera a futuro, ¿no? Porque pues ahorita estamos comprometiendo mucho los recursos naturales, pero pues, seguramente habrá el momento en el que ya no sean vigentes esas políticas de desarrollo económico en relación a las necesidades que la misma naturaleza nos está demandando. Entonces, pues más o menos por ahí va mi participación, doctor. Exacto, sí, esa es la idea. Entonces, porque aparte hay una cuestión, o sea, el pensamiento crítico llama en las condiciones de desarrollo, no sé si sean desarrollo o de involución de estos años del siglo XXI, ¿no? A ser conscientes de que nosotros somos parte de la naturaleza. Pues somos seres, somos el 10% de los seres vivos, para empezar. El 10%. El 10%. Está hablando de las plantas, los animales. Entonces, esos 7.500 millones de seres humanos, somos el 10% de la diversidad biológica del mundo. Entonces, entonces podemos ser los más importantes porque lo administramos, lo que sea, pero lo estamos echando a perder. Entonces, sí es una cosa de ya decir, por eso Greta Thunberg, ¿no? Dice, oye, pues ¿en qué quedamos? Porque yo tengo 17 años y yo sí voy a vivir el resto del siglo XXI. Entonces, yo cuando sea viejita, yo no sé en qué condiciones voy a vivir, y en el camino toda mi generación que tiene de 17 o 20 años para abajo, pues a ver qué mundo nos dejan. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que formamos parte del hábitat, ¿no? Y entonces, esta desigualdad de la distribución global de los recursos es un problema muy serio y muy grave, que además afecta, para efectos del tema de la política, a la democracia. ¿Por qué? Porque el descrédito de la democracia representativa y pluralista va por el camino de decir, ¿sabes qué? Es que no sirve de nada estar eligiendo a representantes que luego no van a tener la capacidad de cumplir con el mandato. Máxime si en la comisión permanente los dejan fuera. ¿No? Entonces, porque no incluyen a todos o porque no hay paridad, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, ¿qué traes ahí, Ricardo? ¿Es un amparo o criterios de la Corte? ¿Sí? ¿Qué compartiste? Sí, doctor, un amparo es con respecto de la prohibición de las peleas de toros y corrida de toros y peleas de gallos,
y en este amparo hablan de una cuestión muy interesante, que es obviamente, primero del tema del medio ambiente, e inclusive dicen por ahí en una parte de la sentencia que el hecho de que un humano comprometa sus recursos naturales, eh, bueno, sí, todo lo que le rodea, atenta inclusive contra la dignidad humana, precisamente porque es necesario cuidar la naturaleza y cuidar a los animales y tener como una conciencia con respecto a nuestro entorno. Entonces es bastante interesante, digo, ahí se las dejo por si les interesa el tema. Sí, cómo no. Estaba yo viendo anoche en el programa este de Clio, ¿no? De Enrique Krause, ¿no? Antes de dormir me dice, ya no aguanto más estas cosas, ya mejor me dormí, pero de que estaban entrevistando a unos expertos que estaban diciendo que los toros de Lidia son muy libres, ¿no? Y que son muy rijosos, su naturaleza es esa. O sea, ¿cómo nosotros, cómo hay quien se atreve a prohibir las corridas de toro y que los maten si ellos, o sea, ellos son matar o morir, vaya, o sea, si es su naturaleza, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, estos homo sapiens, que se creen muy sapiens, ¿no? Se están poniendo ontológicamente en el lugar de los toros, lo podrían hacer. Si se pusieran ontológicamente en el lugar de los toros, entonces dirían, no, 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 nosotros sí queremos, échenos al ruedo, ¿no? Hay que nos, domingo, que queremos darnos eso es lo que están diciendo, Ricardo, ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, si nosotros fuéramos toros de Lidia, eso decía el programa anoche de Krause. Dice, no, 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 si fuéramos toros de Lidia y entrevistaron unos españoles y que los crían y que no sé qué, dice, no, 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 hombre, es que los toros tienen que salir a la plaza y darse un quien vive con el torero, eso sí, donde lo prendan al torero, como ayer vieron lo que le hicieron polvo la cadera y ¿no? A un torero en España, ¿no? Con todo y todo cortó orejas y rabo. O sea, yo lo sé, ¿no? Yo lo sé. A ver, Roberto, o sea, ¿tú de qué lado estás? Bueno, en cuestión de toros, pues no, yo la verdad, sí, mi familia es aficionada, son aficionados taurinos, pero yo no le seguí esa tradición. Fue el detalle, ¿no? Pero ahorita recordando algo de lo que usted está comentando, acá en Mérida, pues sugirieron para que no se maltratara a los caballos que tiran las calesas, comprar, instalar calesas eléctricas, ¿no? Ahí van manejando como si como si fueran choferes. Pero el detalle, bueno, eso se lo comenté a una persona porque dicen, no, es que ya para que se protejan a los caballos, ya no sigan maltratando, porque se dieron casos de que estos animales están en pleno sol, en el sol de acá de Yucatán, de que pues, estamos a 45 grados a la sombra y están directamente en el sol. Pero el detalle es que le comenté, un amigo le comenté, bueno, ¿y qué va a pasar con esos caballos ahora que los jubilen o que los retiren? Porque también hay que pensar que cuando se dejaron de usar animales de tiro, como fueron los burros y los caballos, pues ahorita ya resulta que los burros están en peligro de extinción aquí en México. ¿Por qué? Porque pues, ya no les conviene a la gente criar a estos animales, porque pues, ya tienen camionetas, ya tienen otros vehículos, pues para qué van a estar alimentando a este tipo de animales, ¿no? Entonces, eso es lo que le comenté a esta persona. Pues ya no me dijo nada, ¿no? Pero se dijo, no, es que para salvarlos, sí, pero pues, ¿qué va a pasar con ellos? Al final del día, pues yo no voy a tener animales, pues manteniéndolos y además pues no los voy a poner ahí libres en el monte, ¿no? Como se dice acá. Los hacen muy cerreros, como dicen los de los toros de Lidia. De hecho, yo tengo una mala experiencia porque allá en el pueblo de mi papá allá en el Estado de México, estaba cerca de la hacienda La Purísima, que era de Cantinflas. Y ahí él criaba toros de Lidia. Entonces ahí unos primos estábamos caminando por ese rumbo y se nos salió el toro de Lidia. Ahí, como los dejan sueltos ahí en el cerro, pues se vuelven salvajes y luego ven a las personas, se van sobre de ellas. Sí le doy la razón, lo que dice, pero sí, es pensar esto también, ¿no? Bueno, pues se está quitando uno y se hace otra cosa. Y también, me acuerdo que leí un artículo donde dicen, bueno, si todo el mundo se hace vegano, pues también le vas a partir el hocico a la ecología. ¿Por qué? Porque pues si todo el mundo va a comer frutas y verduras, vegetales, pues vas a tener que buscar tierras, abrir tierras,
para poder sembrar, y eso implica pues deforestar. Entonces, pues Claro. vienen estas situaciones que hay que tener presente. Claro, cómo no. Sí, muy bien, muy buena, Roberto. Entonces, bueno, o sea, esto es la idea del pensamiento crítico. Unos le llaman también pensamiento lateral, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, ¿no? Y ver cómo nos veríamos desde allá. Y cómo en sus diferentes identidades, en sus diferentes papeles, unos nos vemos a otros, ¿no? Entonces también aquí está el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Unos dicen, oye, le estás imponiendo un derecho indígena que está ahí en el artículo 2 de la Constitución, que el 80% de los indígenas, salvo los de Chiapas y quizá algunos de Oaxaca, pues ni les importaba. Ellos se levantaron ahí en el ejército zapatista, ¿no? Pero pues lo hubieran puesto en la Constitución de Chiapas, pero no en la Constitución Nacional, ¿no? Y otros dicen, oye, no, ¿qué te pasa? Si es un movimiento global, es un movimiento social, ¿no? Que también en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Y en Noruega, bueno, en Canadá, a los esquimales, el gobierno canadiense no solamente los indemnizó millonariamente, sino que les devolvió sus tierras y les garantizó en Alaska que no se iban a meter ahí con ellos, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, en México lo que hicimos es un primer intento de decir, oye, pues ahí hay unas garantías, no me voy a meter en tus territorios, puedes gobernarte conforme a tus costumbres, puedes, ¿no? Puedes, respetamos tu sistema normativo interno, tus identidades, tu idioma, y aparte te voy a dar, fíjate que la comunidad étnica mayoritaria mestiza del país que reconoce esa vulneración histórica, ¿no? Vamos a dar carreteras, salud, hospitales, ¿no? Existe, oye, pero fíjate que los contratistas se quedan con el dinero, ¿no? Entonces te lo voy a dar directo aquí, que lo hizo López Obrador. Yo soy de Oaxaca, ¿eh? Entonces yo el jueves de la semana pasada tuve la oportunidad de ir brevemente a Guelatao, la tierra donde nació Benito Juárez, y pude ver los avances ¿no? En la tierra, de cómo al darle la maquinaria, ¿sí? a los, porque se evitan que a los contratistas, que son intermediarios, y se ocupa para las brechas, ¿no? Para los caminos, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el sentido del pensamiento crítico, del pensamiento lateral. ¿Cómo le hacemos para tratar de resolver los problemas? Ya déjense ustedes de tratar de encontrar el cielo en la tierra, ¿no? Por lo menos de que todo mundo coma, ¿sí? Que nadie se muera de hambre, que tenga acceso a la salud, la educación, ¿no? Y a los alimentos. O sea, eso. Y luego ya vamos al siguiente piso y vamos al siguiente. Entonces, esto también invita a tener mente abierta para, por ejemplo, voltear a ver qué está haciendo China. Porque es un capitalismo comunista, ¿no? Capitalismo socialista. O sea, no es no es comunismo en lugar del capitalismo, no, es capitalismo, ¿no? Entonces, a ver cómo manejan su sistema, olvidémonos democrático, más bien representativo. ¿Cómo? Porque tienen elecciones, hay elecciones adentro del Partido Comunista, sí, ¿no? Ahora, ¿qué cosas pueden servir? Que no sea, digamos, el partido único, porque ahí parece que hay un consenso en México de que el sistema de partidos sea plural. Bueno, pero ¿qué le hacemos a los partidos? De donde tomemos las experiencias para poder traerlo a nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, yo he estado viendo cómo le hace el partido, cómo está organizado el Partido Comunista Chino, ¿no? El sistema representativo. Les voy a poner una idea sobre la mesa, ¿no?
A ver ustedes qué opinan y con esto vamos a ir cerrando la sesión, que de todas maneras el miércoles nos vamos a reencontrar en el tema de pensamiento crítico y cuestiones electorales. Ahí lo vamos a poder seguir viendo. Entonces la pregunta es, ¿ustedes harían que el mandato, fíjense esto, Roberto, Ricardo, Jonathan, ¿no? Que el mandato que nosotros otorgamos en las urnas tuviera una franja que digamos el tema 1, el tema 2 y el tema 3 sí son vinculantes, son obligatorios. Le damos 3 años al presidente, 3 años al gobernador, 1 año y medio al diputado, 3 años al senador, para que estos compromisos, que son el 1, el 2 y el 3, sí nos rindan cuentas de qué hicieron con el compromiso 1, con el 2 y con el 3, el que sea. Si es un presidente municipal, con su planilla, que pongan el puente para que pasen los niños y no los atropellen, ¿sí? Porque eso es una cosa indispensable, urgente, importante. Si no lo pones en 1 año y medio, entonces te ponemos cruz en el compromiso 1, ¿sí? Vinculante. El compromiso 2 vinculante es que tapes todos los baches, qué sé yo, ¿no? Y el compromiso vinculante 3 es que arregles el tema del transporte. Vamos a suponer que fueran esos 3, ¿sí? O el tema del agua. Por lo menos en 3 colonias en donde está gravísimo el problema. Que veamos que ya está la planta tratadora de aguas, que hay un mejor servicio público. Ese es el inciso 1, el 2 y el 3 son vinculantes. El 4, el 5 y el 6 son de mediana obligatoriedad. Pues ya son más complejos. ¿Por qué? Es que reconstruyas el mercado, es que reencauces el río, es que ya no solo depende de ti, depende también de los recursos federales, depende de si fuera presidente municipal, si fuera legislador, pues que la ley X, la ley Y y la ley Z sean su prioridad. Nos tienes que venir a informar qué hiciste en el periodo ordinario de sesiones correspondientes, ¿sí? Para ver si sí presentaste la iniciativa, si sí la consultaste con nosotros, si sí hiciste tu chamba, ¿no? Porque hablamos de la crisis de la democracia representativa y la crisis de los partidos, pero ¿qué proponemos? ¿No? Entonces la idea sería, pues que en los círculos de discusión que tengamos como este y en la posibilidad de acción que tengamos, vayamos filtrando la idea, oye, ¿sabes qué? Eso de que el diputado o el senador representa a toda la nación, momentito. Sí representa a toda la nación en una franja, pero en otra franja tiene que representar a su distrito y a su electorado. Y tiene el compromiso 1, el 2 y el 3. Bueno, ya que no sean 3, pues por lo menos 2, ¿no? Que sean obligatorios conforme a esta metodología. Tiene que venir al distrito, tiene que consultar a la gente, tiene que llevar una bitácora, tiene que presentar la iniciativa, tiene que rendir cuentas, o si no, ¿para qué es el informe? Nada más para lucirse y buscar la siguiente candidatura. ¿Sí me explico, verdad? Bueno, pues los chinos hacen eso. Los chinos hacen eso. O sea, los diputados chinos, olvidémonos de que se llame Partido Comunista. El partido chino obliga a que eso se haga. Y entonces si hay una competencia dentro del partido para ser alcalde de la ciudad o para ser diputado, ¿no? Porque le sacan el registro de cuáles compromisos sí cumplió y cuáles no cumplió. A ver, Roberto, ¿qué te parece? ¿No? Jonathan o Ricardo, o sea, es decir, tenemos de alguna manera que romper esta idea de que el diputado lo eliges y ahí nos vemos, ya no regreso. Entonces, ¿cómo le hacemos? No, pues hay que poner en la Constitución o hay que volver por lo pronto una práctica discursiva, ¿no? De decir, ¿sabes tu momento? El compromiso 1, a ver, cuando vayamos a una campaña otra vez, ahora que viene la de Coahuila, Estado de México y demás, para el 2024, o sea, impulsar una corriente de opinión en el sentido de que el mandato es vinculante, parcialmente vinculante. En el inciso 1, en el B y el 2 y el 3. Y en el 4, el 5, el 6 no, y el 7 y el 8 no, sí, y eso sí, lo ponemos en una plataforma que sea transparente y que nos diga cómo lo va cumpliendo. Entonces sí, cobra sentido la reelección, ¿no? No nada más porque los líderes del partido dijeron que sí, hoy este es nuestro cuate y él se la ha rifado con el partido, sí, con los ciudadanos, ¿no?
Entonces ahí me detendría porque este es un tema que quiero discutir más ampliamente con ustedes pasado mañana, ¿no? Que es, pero piénsenlo un poquito, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo mejorar la representación? ¿Cómo, con qué estrategias para poder romper la distancia entre el representante y el representado? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de los partidos políticos? ¿Cómo los podemos hacer más institucionalizados? ¿Sirve de algo hacerlos más transparentes? ¿Cómo le pueden rendir mejores cuentas a la sociedad, ¿no? Y también el otro que tenemos que entrar en este debate pasado mañana, ¿no? Que es, ¿estamos bien con el sistema electoral que tenemos? ¿Elegiríamos por voto popular a los consejeros o magistrados? Cambiaríamos, unificaríamos todo el derecho procesal para que haya nada más 2 medios de impugnación y no 20, como hay ahorita para el ámbito del tribunal, hay 20, ¿no? O sea, vean la nomenclatura y hay hasta 22, ¿no? Entonces, o nada más 2, y aquellos otros innominados, bueno, ya veremos, hay un cajón desastre tal vez, pero de los principales, que nada más haya 2 y un solo procedimiento, con un solo plazo y todo para todo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, la otra, ¿le quitamos el financiamiento público a los partidos? ¿Quitamos la representación proporcional? ¿O la de mayoría? Porque Morena está planteando que sea representación proporcional, pero por entidades federativas y por distritos, ¿no? Me gustaría que entráramos en esa discusión, pero prometan que lo van a pensar, pues, un poquito, ¿no? Nos documentamos un poquito, ¿no? Sobre qué propuestas trae Morena, qué propuestas trae el PAN, qué propuestas trae el PT, cuál es el PRI, aunque no hayan presentado la iniciativa, pero si quieren irse un poquito a los periódicos, ¿no? Y entramos a la discusión el jueves. A ver, vamos a ver las propuestas de Morena, del presidente primero, ¿no? Las 5 más importantes, y luego las del PAN, y luego las del PRI, y luego creo que el PT también ya presentó. Entonces, ese puede ser un camino para pues, ir también poniendo en práctica lo que aquí en este diplomado hemos estado intercambiando en torno al pensamiento crítico, ¿no? Hay que analizarlas con orden, es decir, para poder sacar conclusiones. ¿Les parece? Sí, muy bien. Correcto. Ah, sí, las iniciativas. Uy, les doy un portal donde está la iniciativa, y ahí entran y la bajan. Se llama www.autónomos. A ver, ahí va. Estamos promoviendo esa plataforma, ¿sí? Y los invito a participar en ella, ¿no? Así que con su servidor, tienen email institucional, lo tienen, y también el personal, ahí, si alguien me quiere escribir. Ahí están muchas noticias y están, yo hago un dossier semanal con noticias más importantes electorales y todo, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Eh, También me pueden escribir a raul.avilao, ¿no? @te.gov.mx. Sí. Entonces, en ese portal, si lo abren, ahí está, hay uno que dice dossier. Si regresan en el dossier y hay una tira para abajo y ahí dice, ahí vienen, qué está proponiendo el PRI, el PAN, el PRD, y ahí está la iniciativa. Por ahí la van a encontrar. Entonces, ándale, Autónomos México, perdón, me faltó autónomosmexico.org. Es que faltaba México, Jonathan. Sí. Entonces, ahí, por ahí la van a encontrar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, quedamos, preparémonos, ¿no? A ver, las propuestas son aumentar o disminuir el tamaño de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, eh, todo por representación proporcional pura y simple, o mayoría y representación proporcional como lo tenemos hasta ahora, quitar la mayor parte del financiamiento público ordinario, dejar solo el financiamiento para las campañas, sí o no,
elegir o no a los consejeros y a los magistrados por voto popular, ¿no? O qué otra forma de designación, ¿no? Esas son básicamente, y el voto electrónico, obviamente, el voto digital, ¿no? Sí, ese también. Sí, correcto. Entonces, quedamos. Gracias, Gloria. Nos vemos el miércoles, ¿no? Y entonces vamos a poner una tabla, yo voy a poner una tabla con las propuestas de Morena, las propuestas del PRI, y las vamos discutiendo una por una, ¿les parece? Nada más, lean un poquito, 2, 3 ahí de periódicos, ahí está ese portal, para de ahí sacar, ¿sí? Algunos argumentos, correcto. Muy bien. Hay que ejercer el pensamiento crítico. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Buena tarde. Gracias, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor.